Muy buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte. Hoy nos estamos encontrando acá para participar de este encuentro sobre elementos para detectar, prevenir y abordar la problemática de la violencia en el trabajo a partir del convenio 190 de la OIT. Como ustedes saben, esta es una actividad que hemos organizado de manera conjunta entre el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte y la Asociación Judicial Bonaerense. Les voy a dejar en este momento en el chat un formulario para que puedan ahí acreditar su participación en este encuentro. Vamos a habilitar un aula virtual en el campus del instituto para que puedan ingresar ahí, encontrar bastante material que las expositoras ponen a disposición para que se descarguen. También vamos a habilitar ahí un espacio para que puedan descargar certificado de participación. Pero bueno, es importante como primer paso que acrediten su asistencia en el formulario que ahí les dejé. Más tarde lo vamos a seguir compartiendo con ustedes. Ahora bien, estamos listos para empezar. Estamos acompañados hoy por, como decíamos recién, las protagonistas de este encuentro: Mariana Campos, licenciada en Relaciones del Trabajo, especialista en estudios y políticas de género, investigadora del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma; Jimena Frankel, licenciada en Relaciones del Trabajo, especializada en temas de investigación sobre la conflictividad laboral y criminalización de la protesta. También es investigadora del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, y ambas han participado en la elaboración del informe Estudio Regional sobre la Legislación y Políticas sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo para la Internacional de Servicios Públicos, que es una investigación sobre las posibilidades de ratificación del Convenio 190 de la OIT en relación a la legislación vigente de 8 países de América Latina. También nos acompaña Juliana Ortiz. Ella es profesora de enseñanza media y superior en Historia, con estudios de posgrado en Ciencias Sociales, Currículum y Prácticas Escolares en Contexto. Es maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo, se desempeña en el Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense y participa como docente, facilitadora e investigadora en espacios sindicales en problemáticas ligadas al trabajo. Juliana, junto con Jimena y con Mariana, también participaron las tres en la elaboración de la guía sindical Cómo prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de la iniciativa Spotlight. Bueno, Jimena, Juliana, Mariana, es un gusto tenerlas acá para escucharlas en este espacio de nuevo. Tuvimos un encuentro hace 2 semanas. Supongo que hoy también se nos ha agregado gente que no estaba en aquel encuentro. Así que bueno, es un gusto organizar actividades conjuntas con la AJB. También saludo a Marcelo de Gori, que está acá conectado. Estamos acá para escucharlas a ustedes. Así que el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Camilo. Bueno, espero que me habiliten para poder poner el power. Ya lo cargo enseguida, un momentito. Como decía Camilo, ya tuvimos un encuentro anterior donde desarrollamos principalmente el contenido del convenio 190. La idea es hacer un breve repaso sobre los puntos o los ejes principales de este convenio, así estamos más o menos todos y todas en la misma página. Luego avanzar sobre algunas de las herramientas para detectar y prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, donde vamos a proponer la realización de una actividad entre todos y todas. Y para el cierre, plantearles algunas de las herramientas para la intervención y el abordaje de la violencia en los espacios de trabajo y algunas herramientas vinculadas a la negociación colectiva, algunas cláusulas que se vienen desarrollando. Bueno, contarles que los materiales que vamos a presentarles hoy están, aparte de estar disponibles en el portal, los realizamos a partir de esta iniciativa Spotlight, conjuntamente con la OIT, que trató de rastrear algunas de las herramientas que ya vienen desarrollando las asociaciones sindicales antes y después de la ratificación del convenio 190 en Argentina. Este convenio, que se llama Convenio para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, viene a traer varias novedades, varios aportes para poder pensar de qué manera
podemos erradicar o al menos ponerle un tope, un coto a la violencia y al acoso. En este sentido, la definición que toma el convenio sobre violencia y acoso es la siguiente que paso a leerles. Dice, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables y de amenazas de tales comportamientos y prácticas. En este sentido, la novedad que trae acá el convenio es no solamente hablar del hecho consumado, sino también la amenaza misma con la realización de un hecho de violencia o acoso, y agrega, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Es importante este punto de la definición del convenio porque lo que viene a poner el foco en que no es necesaria que se repita o que sea una conducta sistemática. El solo hecho que ocurra una sola vez puede darnos cuenta de que existe en efecto violencia y acoso en nuestros espacios de trabajo. Sigue diciendo el convenio que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Es decir, el objeto está puesto en pensar en clave de el daño, y ese daño no es nada más que el daño físico, como solemos pensar la violencia, sino también trae la violencia psicológica, la sexual y la económica. E incluye además, y es otra de las novedades de este convenio y otro de los aportes, la violencia por razón de género. Además, este convenio de traer la violencia por razón de género contiene y aborda la violencia doméstica, al considerar que la violencia doméstica tiene que ser entendida, tiene que ser contemplada entre los espacios de trabajo porque trae consecuencias a los ambientes de trabajo, trae consecuencias a los y las trabajadoras. En relación a los sujetos que contempla el convenio 190, no solamente habla de patrones y trabajadores en términos clásicos, en términos de los y las trabajadoras del sector formal, sino también incluye a los trabajadores de la economía informal. También contempla que los sujetos de la violencia pueden ser ejercidos por terceras personas, es decir, podemos pensar en nuestros espacios de trabajo, a los proveedores, a los usuarios, a pacientes, a personas que transcurran y que estén más allá de la relación laboral entre compañeros y también entre jefes y trabajadores. Como les decía, este convenio fue ratificado por Argentina, está en vigencia, o sea, forma parte de las normativas que afectan a las relaciones laborales en nuestro país, tiene jerarquía supralegal, es decir, está por encima de las leyes y por debajo de la Constitución Nacional, y en este sentido es importante que podamos pensar las normativas, las reglamentaciones, el conjunto de dispositivos legales que afectan a nuestras condiciones de trabajo, a nuestros trabajos, que estén en sintonía con estos principios del 190. En el caso de que tengamos normas, como vimos, como nos presentó Juliana el taller anterior, que hablan sobre el abordaje de la violencia en los espacios de trabajo, es importante que, por ejemplo, se incluya la violencia de terceras personas. Es importante que empecemos a condicionar nuestras normativas pensando con una mirada de perspectiva de género en términos transversales. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más sobre este repaso sobre el convenio 190. Marian, Juliana. No, por mi parte está, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte de este taller, que ya vamos a abordar puntualmente algunas de las herramientas que encontramos que se desarrollan en la actualidad sobre detección y prevención. Bien. Buenas tardes a todas, a todos. Sigo la posta de Jimena. Ahí vi que Fernando compartió un link a una actividad. Vamos a empezar como la vez pasada, que también hicimos como una mini encuesta en vivo que nos ayuda como disparador para poder discutir, debatir sobre estos temas, ¿no? Y no solamente sobre la letra, lo que dice el convenio 190, sino cómo eso se pone en práctica en nuestros lugares de trabajo. Entonces,
vamos a compartir de nuevo el link. Y a los que sé que quienes están con celular, probablemente no vean el chat, o al menos eso pasaba la vez pasada. Así que lo que vamos a tratar de hacer es de compartir el formulario en vivo para ir haciéndolo entre todos. Y entonces quienes no puedan completarlo, lo pueden ir haciendo aunque no lo hagan en el formulario en la computadora. Lo importante es pensar en el problema. Entonces, salimos de acá y vamos al cuestionario o apretamos el cuestionario. Jimé, ¿podemos hacer eso? Bien, listo, dice Agustina. El cuestionario puede ser muy cortito o puede llevar un poco más de tiempo, pero está armado bastante, para que se complete bastante rápido. La primera pregunta, se las voy adelantando mientras aparece en la pantalla, es si existen mecanismos y herramientas para la prevención de la violencia y el acoso en tu lugar de trabajo. O sea, ¿hay algo, alguna acción, alguna actividad que ustedes conozcan que se lleve adelante para prevenir la violencia y el acoso? ¿Sí? No, no sé. Si dicen que no, van a pasar a otra pregunta. Vamos a poner que sí, así podemos seguir paso a paso el formulario. Jime, eco. Si dice que sí, la siguiente pregunta es ¿cuál es esa herramienta, digamos? ¿No? Y pone algunos ejemplos. Campañas de difusión, formaciones, capacitación, pero solo en el marco de la ley Micaela, otros. Dice solo en el marco de la ley Micaela porque la ley Micaela habla sobre una formación en particular que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Bueno, supongamos que marcamos, pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta es si conocemos, si sabemos de algún mecanismo, alguna acción que exista en nuestro lugar de trabajo para denunciar cuando existe una situación de violencia y acoso. Antes estábamos preguntando por prevenir, ahora estamos preguntando para denunciar. Si yo en mi espacio de trabajo vivo o vive un compañero o una compañera mía una situación de violencia y de acoso, ¿tiene a dónde ir a denunciar? Si dicen que no, van a terminar. Si dicen que sí, les va a dar unas opciones. Esas opciones son: hay un correo electrónico para realizar denuncias de violencia y acoso, hay una oficina o una dependencia o un departamento o una dirección, etcétera, que recibe las denuncias, otros, bueno, los que haya, ¿no? Y ahí terminamos. Vamos a dividir esto, vemos ahí que ya hay 22 respuestas. Vamos a dividir estas respuestas en dos partes. Primero vamos a abordar si existen o no mecanismos para prevenir violencia y acoso. Quienes hayan contestado que sí, ya pueden levantar la mano o contar por el chat cuáles son esas instancias de prevención que existen dentro de su lugar de trabajo. A ver si podemos... Un segundito, ya habilito los micrófonos de los asistentes, ¿sí? Bien. Pueden usar el icono de Entonces, la mano para darle un poquitito de orden. En un momentito los van a poder habilitar. ahí siguen contestando. Antes, no sé si lo vamos a poder ver, pero creo que todos pueden ver los resultados. En esta pregunta que es, ¿existen mecanismos para prevenir?
siguen contestando, un 48,3%, baja, sube, pero sigue siendo la mayoría, dice que no hay, que no conoce. Un 16,7% dice que no sabe. Y un 36%. Disculpa, Juli, ¿querés que muestre los resultados? Dale, porfa. Y un 37,5% dice que sí, ¿no? Entonces, le pedimos a quienes hayan contestado que sí, que después pusieron algunos, campañas de difusión, formaciones, capacitación, pero son en el marco de la ley Micaela, línea 0800, consultas a la JB. Estas son algunas de las respuestas. Si alguna puede compartir, abrir el micrófono y contar cómo fue esa instancia de prevención o ese mecanismo de prevención al que ustedes conocen y al que ustedes asistieron. ¿Quién se anima a contar? Bueno, parece que está difícil hablar. Voluntarias. ¿Eh? No hay voluntarios o voluntarias. No hay voluntarios. Nadie tiene levantada la mano. No. Bien, bueno. Entonces, hasta ahora la mayoría dice, no conozco, no sé. Esta era también como otra cosa que decíamos la vez pasada, ¿no? Como que hay algo importante entre de la prevención y de la detección, y cuando mirábamos un poco ahí te veo, Noelia, ahora te doy la palabra. Cuando veíamos un poco la definición de violencia y acoso la vez pasada, veíamos también lo importante que es pensar en la definición y ponerla operativa, ¿no? Ponerla a pensar en nuestras realidades para entender, para poder identificar cuáles de las cosas que vivimos constituyen violencia y acoso, en los términos en que lo plantea el convenio 190. Noelia, es tuya la palabra. Noelia, Ahí está habilitado para que puedas activar tu micrófono, ¿sí? Ah, ¿por qué había apretado? Ah, ahí está. Ahí está. Ya que nadie participa, para que podamos seguir y se empiecen a animar. Yo en realidad puse que no, entendí mal la consigna, porque el lugar de trabajo en el Poder Judicial, quienes trabajamos en juzgados, dentro del Poder Judicial, no veo mecanismos o no existen formas de denuncia. Sí, la que están son las gremiales. Como parte del gremio, sí, acercarte al gremio. Si hay campañas de difusión, las hace también el gremio. Y la capacitación en el marco de la ley Micaela, yo la verdad que tampoco lo veo como una herramienta para la prevención de la violencia y el acoso. Para mí no sirve como herramienta de prevención. Pero bueno, esa fue mi respuesta y ahora también la reformula. Y me parece que es más salir para afuera, para el gremio, y ahí sí poder hacer algo. Pero dentro del Poder Judicial es muy difícil de otra forma prevenir la violencia que sufrimos. Bien. Ahí la opinión de Noelia. ¿Alguien tiene ganas de agregar alguna cosa más? ¿Acuerdan con que es difícil encontrar mecanismos de prevención dentro de los lugares de trabajo? Dentro del Poder Judicial tenemos distintas realidades, ¿no? Oficinas o dependencias muy pequeñas que están aisladas y otras dependencias que están dentro de edificios más amplios, ¿no? Donde hay muchas dependencias que comparten el lugar. Entonces, tal vez ahí, tal vez los espacios que son espacios comunes pueden ser lugares donde circule una información distinta. Muchas veces cuando pensamos en prevención, pensamos también en información, ¿no? O en el acceso a la información, de qué se considera violencia. Agustina dice en el chat que coincide
entiendo que con lo que dice Noelia, y recién un compañero estaba levantando la mano, pero la bajó. Ahí, Damián Choza, ¿puede ser? Anaí, tu mano levantada, Hola, dale. sí, soy de Neuquén, no trabajo en el Poder Judicial, soy docente, doy capacitaciones de prevención de violencia y la verdad es que no sé en el planteo de recién en relación a qué se espera de las representaciones gremiales, pero sí valoro y pondero la posibilidad del encuentro y la circulación de la palabra como primera herramienta de prevención de violencia, ¿no? Es donde aparece qué sentimos, cómo estamos al interior de las propias organizaciones y a partir de ahí la necesidad de que circule información y la de la demanda, concretamente, qué es lo que estamos necesitando en ese sentido. Así es que yo he sido por ahí como convocada para plantear o moderar instancias de taller que no saben bien qué plantean, pero sí manifiestan una disconformidad en las condiciones en que están. Entonces me parece que ese primer reconocerse me parece que colabora mucho. Sí acuerdo con Noelia de que esto no tiene que ser solamente para que hagamos como que, sino realmente profundamente trabajar en herramientas concretas que nos permitan habitar espacios libres de violencia en lo laboral. Bien. Anaí, gracias por tu aporte. Es muy importante también lo que estás diciendo, la vez en el encuentro anterior, cuando analizábamos un poco los límites o los obstáculos que hay también para realizar denuncias o para tratar el tema o para mirarlo, para discutirlo, hablábamos de esto, de la importancia de hablar, en primer lugar de hablarlo, ¿no? De hacerlo visible, porque muchas veces esa sensación de impotencia nos mantiene en el silencio, ¿no? Y nos mantiene en un estado de cosas que permanece siempre igual. Entonces, el diálogo entre compañeros y compañeras, de la propia oficina, de otras, el sindicato como espacio de encuentro, son lugares para empezar a abordar este problema. La doctora Natalia, no veo el apellido completo, pero avante. Hola, buenas tardes. Hola, vecinos. ¿Qué tal? Hola. Yo también quiero aportar mi granito de arena a esta situación que estamos desarrollando. Yo no trabajo tampoco en el Poder Judicial, pero trabajo en PAMI, donde es un ambiente bastante complejo, donde funcionarios entran y salen en forma permanente. Y bueno, se dio el año pasado una circunstancia muy personal, donde tuve que hacer una denuncia. Nosotros trabajamos en sedes y UGLs, donde, o sea, estamos divididos y tenemos un nivel central. Y cuando se dio a conocer esta resolución de la OIT, verdaderamente el instituto está muy falto de esas herramientas. Fui la precursora en iniciar el protocolo. Realmente no había mucho desarrollo ni conocimiento. Fui tratada por una psicóloga y una médica, donde llevaron a cabo mi caso. Si bien no lo elevaron formalmente, digamos que pusieron la tierrita debajo de la alfombra, yo por lo menos me he sentido contenida, a pesar de que ellas entendían que esto se estaba desarrollando. Hoy por hoy nos falta muchísimo y estoy acá porque eso a mí me permite ser instructora para mis propios compañeros. Puedo con el certificado poder armar un taller más allá de la experiencia no positiva que tuve, ampliar la información a mis compañeros y tratar de generar y crear un canal de denuncias de violencia, del trato del día a día. Y de hecho, hoy personalmente me está pasando, me operé hace un mes, por ejemplo. Bueno, no sé si supieron del hackeo de sistema que tuvimos en el instituto y todo pasó a lo primitivo. Bueno, en el día de hoy, yo habiéndome reincorporado, me llega el control médico cuando todo ya está justificado.
Es muy extraño, es muy raro, que todo lo que está pasando es una persecución muy fea a los empleados de muchos, muchos años para encontrarle una causa y una forma de poder despedirlos. Realmente se está viviendo una tensión muy, muy fuerte dentro del PAMI con los empleados de manera permanente. Así que bueno, gracias por este espacio y por, obviamente, compartir la información. Gracias, Natalia, por compartir tu experiencia. Más tarde vamos a estar trabajando sobre algunas pautas de armado de protocolo. Un poco la idea de este intercambio, hay más manos levantadas, hay por suerte también aportes por el chat en este diálogo que arrancamos, pero la idea es usarlo como disparador y después también socializar algunas de las herramientas que ya están, o sea, que ya los sindicatos, las organizaciones sindicales están poniendo en marcha para prevenir y detectar la violencia de acoso en el trabajo. Anaí, ya hablaste vos, ¿no? Y María Soledad, que creo que hizo varios comentarios en el chat y ahora está levantando la mano también. María Soledad, ¿estás por ahí? Bueno, si no, podemos leer algo de lo que hay en el chat y seguimos. Porque vamos a tener varias actividades con posibilidad de hablar y de compartir. Acá dicen, bueno, que acuerdan con Noelia que en el lugar de trabajo no hay mecanismos de prevención, que la capacitación de Ley Micaela nos forma como operadores respecto de la violencia del justiciable, pero en relación a la violencia entre pares. ¿Cómo? ¿Se me escucha ahí? Sí. Básicamente yo hice el otro curso con ustedes, chicas, y había planteado también esta situación del tema de la violencia económica que trae aparejado el tema de la carrera judicial. Entiendo que al día de la fecha no hay normativa que establezca un régimen para los ascensos y esto sigue siendo una facultad discrecional absoluta del juez. Entonces, eso trae una situación de como si estuviésemos en la casa de Gran Hermano compitiendo por un cargo, bailando por un sueño, es decir, cualquier tipo de programa en el cual se transforma en una competencia mordaz y se deja de lado lo que es el compañerismo en el ámbito laboral. Digamos, lo bueno sería, en mi humilde entender, empezar a trabajar sobre acuerdos o resoluciones que tienen que salir de la propia corte, del propio empleador, para establecer cuáles serían los mecanismos de ascenso, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la acordada 190 de la OIT, que dejen o que ya caigan de su etudo esta antigua forma de señalar con el dedo. Porque, ¿qué pasa? Es decir, hay gente que hace 20 años que estamos, ¿no es cierto?, haciendo carrera, y de repente viene un abogado de estudio que era el socio del titular de la dependencia y entró sin haber hecho absolutamente nada. Entonces me parece que una forma de erradicar la violencia en este aspecto es el tema del respeto a la carrera judicial a través de la reglamentación de acordadas que tengan en cuenta los mecanismos de ascensos y sobre todo también con respecto a los funcionarios que somos itinerantes, abogados itinerantes de la Suprema Corte de Justicia, porque nadie nos sabe responder a quién corresponde nuestro ascenso. Es decir, los jueces nos dicen, ustedes dependen de corte, no son de planta permanente, ¿bien? Y después cuando preguntas en la corte, dicen, no, en realidad te tiene que ascender el juez. Entonces necesitamos una norma que nos establezca cuáles son los mecanismos o cuáles son los requisitos que se nos exigen para poder acceder a un cargo superior. Bien, excelente. Sí, gracias por la insistencia. La íbamos a retomar porque en el día, o sea, esta formación del día de hoy va a terminar también con cuáles son las instancias de negociación colectiva que se pueden usar pero también cuando hablamos de prevenir, en realidad pensar en la prevención implica pensar en las causas de la violencia. Y esto que vos estás diciendo es central porque la carrera es parte de cómo se regulan las relaciones del trabajo dentro de un lugar. Entonces nosotros veíamos que
hay formas de regular la carrera que promueven la violencia, promueven la competencia, promueven la hostilidad entre compañeros, y otras formas de carrera que son más objetivas, y entonces uno entiende, o sea, y más objetivas, donde se valora la trayectoria, donde se valoran las capacidades, y no se da preferencia por amistad, por conocidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea es ir poniendo todas esas cosas, ordenándolas, ¿no? Y en general, los convenios colectivos de trabajo son los documentos en donde eso se ordena, ¿no? En la actualidad, la carrera judicial es muy heterogénea en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Existen muchas carreras distintas, dependiendo del sector, dependiendo para qué organismo trabajás, que algunas fue producto de luchas, algunas son más objetivas, otras son menos objetivas, algunas se ponen por cantidad de tiempo, otras no, en unas hay concurso. Entonces, bueno, esa heterogeneidad realmente no ayuda a generar un mundo o un ambiente de trabajo libre de violencia y de acoso, ¿no? Entonces, sí, lo vamos a retomar, vamos a seguir adelante porque vamos a tener mucho tiempo para compartir en el día de hoy. Volvemos a la presentación para decir, en la guía que nosotros les compartimos como material la vez pasada y esta también, ahí aparecen un poco más detalladas todas las herramientas que hoy simplemente las vamos a mencionar. Ahí veo que alguien levanta la mano, pero lo voy a hacer esperar un poquito. Vamos a avanzar un poco y después te doy la palabra, Fernando. Si no, no vamos a llegar. Y estamos recién empezando. Igual celebramos las ganas de participar y de hablar. Cuando estamos pensando entonces en actividades para prevenir y para detectar, tenemos que pensar en que hay una relación, ¿no?, entre esas dos cosas. Que cuando pensamos en prevenir estamos pensando en las causas, que una tiene que ver con las formas de regular la relación laboral y la carrera, y otras también tienen que ver con las condiciones en las que se realiza el trabajo, y esas condiciones son la jornada, cómo se organiza el trabajo, el salario, cómo se conforma ese salario, por ejemplo. Y también es importante decir que estas actividades que nosotros estamos proponiendo o haciendo se basan en experiencias ya existentes y se basan en experiencias colectivas. No es posible, desde nuestra perspectiva, un abordaje de la violencia, o sea, combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de manera individual. Sí, por supuesto, requiere la participación de los individuos, pero es necesariamente colectiva. Si no, no tenés la fuerza que necesitas para hacer los cambios que son necesarios. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Una es elaborar diagnósticos y estados de situación. Esto parece como una palabra muy rimbombante, que tiene que ver con la investigación o que parece académica, pero en realidad tiene que ver un poco con lo que decía Anaí antes, que es agarrarse de distintas herramientas para poner en común, conversar sobre los problemas, identificarlos, ordenarlos. Entonces, una de esas herramientas, por ejemplo, son los mapas de riesgo. El mapa de riesgo también suena una palabra muy extraña, pero en realidad es como dibujar el espacio de trabajo, ¿no?, la oficina, el edificio, junto con los compañeros, y empezar a identificar cuáles son los riesgos de violencia o acoso que tenemos, ¿no? Dentro de esta técnica, que es una técnica que no tiene que tener un gran desarrollo, o sea, se puede hacer entre compañeros tranquilamente, uno tiene que empezar a mirar distintos aspectos, ¿no? Como hay riesgos físicos, hay riesgos químicos, hay riesgos biológicos que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Y una de las cosas importantes que incorpora el convenio 190 son lo que se llama riesgos psicosociales. ¿Por qué es importante mirar los riesgos psicosociales, que también empiezan a estar cada vez más presentes dentro de las discusiones de salud laboral?
es porque pone, digamos, sobre la mirada de la salud en el trabajo, pone otros elementos que tienen que ver con la organización del trabajo y con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, presto atención a cosas como, tenemos presión para resolver el trabajo, presión de tiempo, presión de cantidad, presión de cómo resolver las cosas. ¿Qué valoraciones hay sobre el tipo de trabajo que se hace? ¿Hay premios y castigos? ¿Se le da más trabajo a uno que a otro? ¿Hay reconocimiento? ¿No lo hay? ¿Cómo se desarrollan las relaciones entre personas? ¿Qué pasa con los ritmos? ¿Qué pasa con las exigencias? Bueno, todas estas cosas que nosotros podemos ir identificando, existen, o sea, mayores riesgos o mayor probabilidad de que exista violencia cuando los ritmos son más exigentes, cuando hay objetivos que cumplir, cuando hay mayor presión sobre el trabajo que tenemos que hacer. Una de las denuncias sobre violencia bastante frecuentes en el Poder Judicial tiene que ver con denuncias que hacen abogadas o abogados por demoras en los procesos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en algunos fueros aparece más que en otros, entonces uno lo puede pensar por fuero, lo puede pensar por el tipo de formación. ¿Es igual la presión que tiene una persona que trabaja en una mesa de entradas, que alguien que despacha, que alguien que tiene que escribir, digamos, o tiene que trabajar, digamos, la sentencia, o es un auxiliar letrado? ¿Es lo mismo la presión en una defensoría civil, en una defensoría penal? ¿Es lo mismo la presión en una fiscalía? ¿Es lo mismo la presión que siento cuando trabajo en un lugar que trabaja con violencias? ¿Es la misma violencia? ¿Estoy expuesta a la misma violencia si tengo que ir a notificar un desalojo o a retención de bienes, digamos, o hacer un embargo? Bueno, estas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos para empezar a identificar cuáles son los niveles de violencia a los que estamos expuestos por el trabajo que desarrollamos, por la forma en la que se organiza ese trabajo y por las condiciones que brinda el empleador para llevar adelante ese trabajo. Entonces, uno podría decir que ciertos fueros tienen una mayor exposición a violencia, pero a veces esa violencia está producida porque faltan los recursos necesarios para dar respuesta a la demanda social, ¿no? Entonces, los mapas de riesgo son herramientas que nos sirven a sentarnos con los compañeros, a hacer un dibujo, a pensar, a detectar, incluso eso, ¿no? Cuando uno mira el espacio, detectás a dónde entra la violencia, a dónde tenemos esa exposición. El convenio 190 es muy claro sobre el reconocimiento de la violencia que llevan adelante terceros, y los terceros son abogados y son abogadas, son justiciables, son familiares, ¿no? Esto es lo que tenemos que traer. Otras herramientas son, bueno, encuestas que se hagan también para saber. Hay una encuesta que se hizo hace poco tiempo de la intersindical, la miro a Jimena, que la tengo acá en la pantalla, que estuvieron y estuvo también presente en la JB. Hay una intersindical de violencia laboral. Se hizo una encuesta donde se dice que algo así como el 60% alguna vez había estado expuesto a una situación de violencia en su trabajo. Es un montón, ¿no? Entonces, bueno, y también nos lleva a pensar en eso, en las violencias como algo plural, en las violencias como algo presente, en las violencias como algo cotidiano, y no en la violencia como una situación límite, ¿no? Una situación en la que lleva a la denuncia penal. Cuando estamos hablando del convenio 190, estamos hablando que es una mirada de la violencia y el acoso en el trabajo mucho más amplia de las que estamos acostumbradas a pensar, que interpela la forma en la que trabajamos todos los días. Otras herramientas son esto, ¿no? Formaciones, capacitaciones como esta, ¿no? Puede ser una instancia, pero también siempre nos hace pensar o nos lleva a discutir si pensamos en los tipos y las modalidades de la violencia, ¿no? Las que proponen las leyes. La vez pasada vimos algunas, y a veces nosotros no conocemos
las propias normas que nos regulan, ¿no? ¿Qué dice la Ley de Violencia Laboral de la provincia de Buenos Aires? Y era interesante porque dentro de las cosas que se describen como una situación de violencia aparecen cuestiones vinculadas a la carga de trabajo. Campañas de difusión, de sensibilización, empezar a ser visible, eso también empieza a construir lo políticamente incorrecto, ¿no? Las cosas que no se pueden hacer, no se puede gritar, no se puede maltratar a alguien, no se puede hacer un chiste que ofenda al otro, ¿no? Empieza a ser visible un montón de cosas que en algunos lugares son prácticas comunes, las empieza a cuestionar como incorrectas, ¿no? Desde afuera, desde un cartel, desde una frase que dice algo, empieza a despertar a compañeros, comentarios. Acá aparece también una frase que es la deconstrucción de hegemonías, ¿no? Que es como, en realidad, una construcción de una oración que se hizo para identificar distintas prácticas que tienen que ver con el cuestionamiento sobre todo a formas, digamos, bueno, como de la masculinidad, que están asociadas a la agresión, que están asociadas a situaciones de privilegio, ¿no? Hay algo también que se empieza a poner en discusión a partir de las normas y de las luchas en relación a la violencia de género, que tiene que ver con identificar estas diferencias y estos privilegios, digamos, entre mujeres y entre varones, entre el lugar también de las diversidades, la suposición de que todas las personas tienen relaciones heterosexuales, ¿no? La dificultad a veces en los espacios de trabajo para reconocer la realidad, de que la realidad es que existe una diversidad de formas de familia y de formas de querer y de construir socialmente vínculos de afecto. Y eso, cuando damos los talleres de Ley Micaela o cuando los dimos desde la JB, también es mencionado porque, por ejemplo, si las licencias no lo reconocen, eso es algo invisibilizado, es un derecho que yo no tengo, o sea, que otros tienen y yo no tengo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a mirar, a desmenuzar, a discutir, a pensar. La otra, por último, de esta lista, ¿no? Son procedimientos y esto, para prevenir violencia y acoso de terceros, que es lo que charlábamos recién. Hay algunas imágenes que trajimos para hoy que tienen que ver con campañas y materiales de difusión que se hicieron, bueno, que hizo la JB en varios años, ¿no? Campañas sobre la violencia laboral, qué es, qué acciones. Siempre sirve mucho poner ejemplos también, ¿no? Discutir. A veces pensamos que las leyes son una cosa que está ahí, pero está bueno leerlas, agarrarlas, discutirlas, qué significa, debatir la interpretación de una ley, ¿no? Seguimos, porque esto es más ilustrativo, ¿no? Como el acoso laboral, los distintos folletos que tienen que ver con la violencia de género. Y acá, para compartirles, después les va a quedar también en los materiales, pero se hizo un informe hace unos años, poquitos, y se actualizó hace poco, bueno, el relevamiento de las condiciones de trabajo, acceso y la justicia en quienes trabajan con violencia. Ahí la veo a Silvia preguntando por el link de asistencia. Sí, ya pasó y va a volver a pasar. Así que quédate ahí atenta a cuando Fernando lo vuelva a compartir. Seguimos. Acá yo me voy a callar un poco, le voy a pedir a Jime o a Mariana que cuenten un poco qué es este cuadro, pero es un ejercicio, es una propuesta de ejercicio que se puede hacer para detectar tipos de violencia en el trabajo. Sí, este ejercicio surge a partir de, bueno, una dirigente sindical del sector salud, creo que también se podría aplicar a cualquier espacio de trabajo de cualquier sector, a los judiciales, se puede pensar por oficina, se puede pensar por establecimiento, y lo que busca básicamente como primera instancia es que se pueda discutir entre todas y todos, bueno, los distintos tipos de violencia. Van a encontrar en la primera columna que dice tipo de violencia, que podemos poner en común, bueno, que es la violencia vertical, física, política, psicológica, simbólica.
que algún compañero o compañera dé cuenta de estos tipos, también de las formas en las cuales se da, si es vertical, si es horizontal, si es de terceras personas, y una vez clarificado esto, poder armar un afiche, tal cual como está acá, que esté el tipo de violencia, la dirección en la cual puede ocurrir y los días de la semana. Esto puede ser un afiche que esté en una oficina colgado, si tenemos la fuerza para que esto sea así, o puede que lo armemos y que después lo vayamos completando en una hoja. Y la idea es que una vez que transcurre toda la semana, juntarnos colectivamente y ver si existen algunos nudos en algunos días o algunos tipos específicos de violencia que sea un puntapié para pensar colectivamente qué hacer, ¿no? Podría pensarse como un insumo también para un mapa de riesgo, ¿no? Es bueno, todos los de tal oficina completamos, todos los de tal establecimiento completamos tal cosa, y nos juntamos con otros compañeros y ponemos en común, bueno, qué es lo que está pasando acá, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, por ejemplo, que haya principalmente violencia psicológica de terceras personas los días martes? Bueno, ¿qué pasa ahí los días martes? Encontramos un montón de casos. ¿En qué horario pasó? ¿Pasó por la mañana? ¿Pasó por la tarde? También se puede agregar eso, ¿no? Es de terceras personas, es de jefes. Entonces es como un insumo muy simple, una herramienta muy, muy simple que puede permitirnos esto, al menos iniciar el diálogo y empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos ocurre y qué podemos hacer al respecto? Estas herramientas son un poco un salto entre la vivencia personal, ¿no? Y tener una mirada un poco más general sobre el problema, que no tiene que ver solamente con lo que me pasa a mí, que a veces nos cuesta salir de ese lugar donde nos miramos solamente, ah, no, a mí nunca me pasó, yo no sé, a mí me pasó otra cosa, ¿no? Esto pasa mucho en los lugares de trabajo, que cada uno se para desde su propia experiencia y le es difícil entender, pensar, ver qué le está pasando a los demás. Entonces, estas herramientas que son muy simples nos ayudan a poner a hacer visible lo colectivo. Incluso pensaba que a esto también se le puede agregar otra información y obviamente son herramientas puestas para que después cada uno las agarran y las trabajan como quieren, pero también es interesante mirar los sujetos, ¿no? Si se reciben más violencia las mujeres que los varones, o sea, si hay patrones, porque después hay que como que analizar eso, ¿no? Si está habiendo más violencia en un sector que en otro. Seguimos. Vamos de nuevo. Ya se estaban haciendo algunos aportes en el chat, espero que los estén leyendo ustedes también. Acá, nosotros en la guía, en la página 55, ahí un compañero pedía que se compartiera la guía, va a estar compartida en el instituto, digamos, en el campus, pero podemos poner también un enlace, ¿no? De la guía en algún lado, Jimé, Marian, para que la veamos. Bueno, nosotros hicimos ahí en la página 55 de la guía, hay unas preguntas generales, pero para el taller de hoy las adaptamos para pensar en la realidad del Poder Judicial. Si bien hay otras compañeras que hay en otro lugar, bueno, lo pueden traspolar a su realidad particular, ¿no? Una cosa importante que también trae el convenio 190 es que nos ayuda a pensar en la relación laboral en sus distintos momentos, ¿no? En el ingreso, incluso el llamado antes de la relación laboral, en la permanencia y en el egreso. O sea, cómo se va alguien, qué pasa cuando se va, aparece también la figura de la violencia una vez despedida de esa persona, ¿no? Entonces, nos amplía también esta dimensión. Entonces acá, preguntas, ¿no? Y ahí, de vuelta, volvemos a abrir el micrófono, manos levantadas, lo van pensando. ¿Cómo se ingresa al Poder Judicial? Un poco en la línea de lo que planteaba María Soledad de la Carrera, pero antes, ¿no? ¿Cómo se ingresa? ¿Qué se requiere para acceder al Poder Judicial el día de hoy? Los criterios para acceder a los puestos están basados en la idoneidad para la tarea. Es importante la edad de la persona, la orientación sexual, la identidad de género, el color de piel, el lugar donde vive, su planificación familiar. ¿Quiénes entran a trabajar efectivamente en el Poder Judicial? ¿Cómo se decide ese ingreso? Y ahí lo podemos también ligar a las discusiones sobre el ingreso democrático, ¿no?
si bien aparentemente la norma dice que hay que completar un examen, ¿no? En alguno de los casos, para el caso de los funcionarios o abogados que planteaba Soledad, parece que es distinto. Pero se dice, hay que completar un examen y después lo define el titular de cada dependencia. Nosotros veíamos la vez pasada que la mayor parte de las denuncias de violencia que se hacen son verticales, y que las personas que ejercen esa violencia tienen un lugar superior dentro de la relación laboral, o sea, son los jefes o las jefas. Entonces, ¿cómo voy a denunciar yo a un juez o una jueza si es la persona que me hizo entrar a trabajar? ¿No? Este es una primera pregunta para problematizar esta cuestión cuando pensamos en la modalidad de ingreso al Poder Judicial. ¿Esa forma de ingreso está privilegiando unos sujetos por sobre otros? ¿Esa forma de ingreso está impidiendo que entren a trabajar algunas personas? Tenemos también, o hay también dentro del Poder Judicial, ciertas políticas de cupo por discapacidad, cupo trans, travesti, que también hubo que lucharlo durante muchos años, cupo para los veteranos de Malvinas. ¿Quién quiere comentar algo sobre formas, incluso pensándolas al revés? Podemos detectar violencias y también podemos empezar a detectar formas distintas de ingreso que sean más objetivas, que sean mejores, digamos. ¿Alguien quiere comentar algo? Damián, tenemos la mano levantada. Damián, bueno, si no, María Soledad, vos levantaste la mano, dale. Sí, acá estoy. Bueno, yo creo que los criterios de selección o ingreso al Poder Judicial han cambiado mucho. Yo no sé si considerarme que tuve suerte o que fue el esfuerzo de mi estudio y de mi paso por la universidad lo que me ayudó a ingresar al Poder Judicial. Cuando yo estaba en la Universidad Nacional Pública, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, traté de hacer mi carrera digamos, tuve la suerte, ¿no es cierto?, de que mis padres podían bancarme, entonces no laburaba en ese momento. Eso me llevó a poder prepararme mejor, ¿no es cierto?, y a obtener mejores notas, mejores promedios. Me recibí con un promedio muy bueno que superaba el promedio histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y los últimos 2 seminarios los hice especializados en Derecho de Familia, y casualmente, mientras estaba haciendo esos seminarios, que fueron aprobados los 2 con nota 10, una de mis docentes en ese momento, en realidad 2 de ellas, fueron designadas como jueces de familia del primer tribunal de familia de Mar del Plata. Es decir, así fue como yo ingreso al Poder Judicial. En ese sentido, en cuanto a mi ingreso, no tengo objeción. Es decir, siento que se valoró el esfuerzo. Siendo que yo no conocía a ninguna de estas personas, venía de una ciudad que no es Mar del Plata, vengo de un pueblo, de la ciudad de Olavarría, y vine a estudiar a Mar del Plata. O sea, no me abrió las puertas nadie por conocimiento ni de mis padres, ni de un tío, ni de ningún padrino. Simplemente valoraron, digamos, mi desempeño durante la carrera y en los seminarios, y ahí me llamaron como practicante. Entré a practicar en un juzgado civil y comercial, donde mi titular, que iba a ser jueza, era secretaria en ese momento. Hoy actualmente está jubilada. Era secretaria de un juzgado civil y comercial, y luego, posteriormente, fue jueza. Bueno, cuando ella fue jueza, entró con el cargo más bajo como empleada de mesa de entrada, a mis 23 años de edad, recibida recién de abogada. Bueno, después mi carrera continuó, ¿no es cierto?, normalmente, hasta que llegué al cargo de auxiliar letrada en el otro tribunal, cuando abre el Tribunal de Familia número 2, y ahí la experiencia no fue tan buena, porque me encontré con otra jueza, donde la situación, digamos, fue distinta, y más cuando
los tribunales se dividieron en 6 juzgados. Es decir, a mí me tocó estar en el juzgado 5, el juzgado 5 de Mar del Plata ha sido muy denunciado, si hay alguien de la JB lo sabrá. Muchas de las personas que han padecido violencia por esta magistrada han tenido que mudarse. De hecho, yo me convertí en prosecretaria abogada itinerante de la Suprema Corte de Justicia debido a esta situación que sufro de violencia y acoso laboral por parte de la que fuera la titular de esta dependencia, Juzgado Familia número 5. Así como yo, se terminó yendo un psiquiatra, se terminó yendo un psicólogo, se terminó yendo otro auxiliar letrado que trabaja en el Juzgado Civil y Comercial número 3, se fue también, bueno, son un montón de personas las que se fueron consejeras de familia también, pero el hecho es que por ahí, digamos, se plantean las situaciones, pero no se alcanza a formalizar la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay testigos que te amparen, no te avalen al momento de hacer la denuncia contra la magistrada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tus propios compañeros tienen este miedo de manchar o no ascender nunca más si de repente los citan como testigos y dicen la verdad. Distinta fue la situación del Juzgado de Familia 4 de Mar del Plata. Es decir, Mar del Plata es un lugar bastante áspero en relación al ejercicio de la magistratura y de las violencias ejercidas. En el caso del 4 fue un hombre que, bueno, terminó renunciando al ejercicio del cargo, pero en el caso de la violencia que yo sufrí puntualmente y que culminó con un descenso de mi carrera, porque yo era consejera de familia y esta mujer lo que hizo fue aprovecharse de que era un cargo interino, fue a la corte, me bajó el cargo. Entonces volví a mi cargo anterior. Volví a ser auxiliar letrada, pero itinerante de la Suprema Corte de Justicia. Desde ese momento no ascendí nunca más. Claro. Por eso necesito saber cuáles son los requisitos, porque las juezas, hoy itinero por el Foro de Familia, dicen, no, perteneces a la Corte, es decir, yo elijo en mi facultad discrecional a quien yo quiero. En la Corte te comunicas y te dicen, no, en realidad la propuesta tiene que venir de la judicatura. Entonces, como uno queda, viste, como el jamón del medio, es decir, nadie te da una explicación. Sí, Perdón sí, por el tiempo eso. que tomé. Cada caso individual es expresión de problemas más generales, ¿no? Porque vos te ves envuelta en esta situación, pero hay varias cosas que suceden en este caso que vos relatás, que es esto, ¿no? Ausencia de normas claras para la movilidad, la posibilidad de mover. Vos dijiste varias cosas que están en la guía, pero que creo que no están en el PowerPoint ahora, que vamos a pasar al tema siguiente, que es el armado de protocolos, que es un poco cuál es el camino que habría que seguir o qué cosas hay que tener en cuenta para armar un camino de denuncia, que tienen que ver con lo que se llaman indicadores más indirectos de violencia y acoso. Y uno de ellos es, por ejemplo, los traslados frecuentes, la rotación del personal, ¿no? Esto aparecía en el caso que vos contabas. La rotación del personal, a un ausentismo más alto que en la media, reiteradas licencias por enfermedad. Todas esas cosas, digamos, son datos que a uno puede tomar como indicador de que en ese lugar está pasando algo, ¿no? Entonces, también pasa eso, no se denuncia a la persona, pero, o sea, son el que viene después de que vos te fuiste, suponete que vos te fuiste, te trasladaste, pudiste irte de ese lugar, el que va a trabajar ese lugar vuelve a estar en un clima de violencia y así, digamos, la violencia se reproduce y nunca se corta. Entonces, exacto, como dice Anaí, son alertas. Ahí no llego a leer las que son más extensas, pero voy a seguir un poquito más porque ya son las 5:05, así podemos seguir con lo que sigue, pero otras preguntas para hacer en el diagnóstico tienen que ver con esto, ¿no? ¿Se respeta la jornada de trabajo establecida? Esto, siempre que la regla no es clara o siempre que la regla es sistemáticamente en la práctica no cumplida, es un indicador de violencia. Si la jornada de trabajo, el horario de trabajo no se respeta nunca,
o se viola sistemáticamente todas las semanas, eso es un acto de violencia. Es una condición de trabajo que es violenta, porque avanza sobre mi vida personal, ¿no? Porque las horas que yo no estoy en el trabajo son de mi vida personal. Entonces, estas preguntas que nosotros ponemos a modo de ejemplo y que a ustedes le quedan son también preguntas disparadores para discutir y pretenden ser preguntas constructivas, ¿no? Nosotros podemos quejarnos, podemos hacer catarsis, pero lo que busca esa pregunta es detectar, ordenar en qué situación estamos para actuar constructivamente en generar una solución para resolver ese problema, que, como ya dijimos, es colectiva. Se asciende en el Poder Judicial, ¿qué se valora para avanzar en la carrera? Lo que veníamos hablando recién. ¿En qué condiciones se trabaja? ¿Los elementos, las herramientas que tenemos para trabajar previenen o alientan el desarrollo de enfermedades? ¿Trabajo en un lugar lleno de moho, de humedad, que me llueve, que se me cae el techo encima? Bueno. ¿Qué estilos de supervisión hay? Esto estilo acá parece medio gerencial del ámbito privado, ¿no? Pero tiene que ver con quienes organizan el trabajo en las oficinas, que en general son secretarias o secretarios, para una parte, y también a veces jefes o jefas de despacho. Bueno, ¿cuál es su estilo de dirección, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones entre compañeros en los lugares de trabajo? ¿Qué chistes se hacen? Qué ironías, ¿no? Esto también, cada vez que tenemos un espacio para discutir violencia, aparece enseguida la cantidad de comentarios que hay sobre el cuerpo de las personas, sobre sus personalidades, ¿no? Comentarios despectivos. Y para pensar en el egreso, la pregunta también es ¿por qué se deja de trabajar, ¿no? Y eso a veces, también en el caso que contaba María Soledad, aparecía, ¿no? Gente que se va porque no aguanta más la violencia, o porque no aguanta más la presión, o porque no aguanta más trabajar en un sótano que no tiene ventanas. Pero también a veces se deja de trabajar porque el trabajo que se hace está muy desfasado también del salario que se cobra, ¿no? Entonces, los salarios bajos también son un motivo, digamos, de violencia que nosotros podemos ubicar en términos de lo que estamos pensando del convenio 190. Hace un ratito levantó la mano de nuevo Damián, ¿puede ser? Ahí la bajó, pero si alguien quiere hablar, vamos a cerrar esta parte de prevención, de detección, y va a seguir Jimena trabajando sobre el armado de protocolos. Si alguien más quiere comentar algo sobre esto. Bueno. Seguimos entonces. ¿Hable ahora o calle por un ratito? Bueno, avanzando sobre las herramientas de intervención y abordaje, principalmente vamos a hablar sobre el tema de los protocolos. Los protocolos es una herramienta que viene proliferando en distintos gremios, en distintos espacios de trabajo, a nivel de rama de actividad. En algunos casos son protocolos que se piensan para el interior de las organizaciones sindicales, y muchas otras son para pensar la actuación frente a un hecho de violencia o acoso en los espacios de trabajo, ¿no? En el cuestionario que les pasamos no puedo compartir todo, así que voy a nada más que a comentar, porque si no me voy a hacer un lío entre el PowerPoint y la encuesta. En la encuesta que les pasamos, el 53%, más o menos unas 15 personas, comentó que existía algún mecanismo para denunciar violencia y acoso en su espacio de trabajo. ¿Era alguno de los que respondió que sí? ¿Puede comentarnos cuál es, cuál es el medio en el cual se denuncia?
si es por correo electrónico, si es a instancias del sindicato, si es frente a la patronal o frente a alguna dirección de personal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo soy de La Rioja Capital, trabajo en la municipalidad de acá de La Rioja. Específicamente trabajo en la Subsecretaría de Género y nosotros somos el organismo encargado de receptar estas denuncias. Las denuncias las pueden hacer a través de números de teléfono que difundimos o de manera presencial, ¿sí? Una vez que la persona en situación de violencia se contacta con nosotras elaboramos un informe, nos comunicamos con el responsable jerárquico superior de la persona que estaría ejerciendo violencia y así es la forma en la cual actuamos, ¿no? De manera interdisciplinaria, bueno, yo soy abogada, con psicólogas y trabajadoras sociales. Perfecto. Te hago una consulta. ¿Las denuncias se reciben en forma individual, personal, con nombre, apellido? ¿Cómo, digamos, una vez que se recibe la denuncia, cuál es el seguimiento? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las protecciones que hay para la persona que denuncia? ¿Se habla Bien. de la persona denunciada? ¿Es nada más que denuncias jerárquicas o también es para entre pares? Bien, sí, es con nombre, o sea, la persona no se presenta y para elaborar el informe también necesitamos los datos y se toman varias medidas. La principal es si son compañeros de trabajo, es decir, si trabajan en la misma oficina, es preservar que ella no sea quien se tenga que ir a otra, digamos, a otra oficina o quien tenga que cambiar los horarios laborales, sino que sea, digamos, el presunto agresor quien lo haga. Bien. Eso es lo que más hemos utilizado digamos, en los abordajes, ¿sí? Bien, otras medidas también, nosotros lo primero que hacemos es preservar, digamos, el lugar de trabajo de la persona que realiza la denuncia, hasta tanto se investigue, pero hay situaciones en las cuales expresamente ellas no quieren volver ahí. Entonces, bueno, también tratamos de contener y buscar la alternativa para preservar su integridad física, mental, sexual, lo que fuese. Perfecto. Muchas gracias. No, ustedes. María Rosa Sapia también levanta la mano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, María Rosa. Yo pienso que, yo puse que sí, que se puede llegar a prevenir, que bueno, que siempre están los referentes del sindicato, ¿no? En los lugares de trabajo, siempre hay uno que puede confiar el compañero hay uno que está capacitado, digamos, que conoce todo los mecanismos de violencia que hay, el acoso, ya sea de género o violencia laboral, digamos. Que ese es el que puede, que está capacitado, que tiene formación y bueno, puede detectar las situaciones de violencia y es el que el compañero le puede confiar y bueno, de ahí se eleva al secretario gremial, digamos, del sindicato y este puede elevar la denuncia y creo que hay, no estoy segura, pero creo que hay como para denunciar en personal o directamente hacia las instancias superiores, si es un compañero, digamos, y si no, si es un superior, digamos, hacia otros estamentos de la Corte. Me parece que eso creo que hay mails, hay como para hacer la denuncia y se pueden presentar notas. Creo que esa es la forma que yo encuentro ahora en este momento en el Poder Judicial de prevenir, digamos, las violencias. Siempre cuando hay un referente del sindicato en un lugar de trabajo, creo que eso se cuida más, se previene, digamos. Esa es la presencia solamente porque saben que estamos capacitados para detectar la violencia, entonces esa es una forma de prevención. Eso, gracias.
Gracias, María Rosa. Sí, me parece importante lo que estás diciendo. La presencia de delegados del sindicato en los espacios de trabajo es la principal garantía para poder prevenir y también para poder abordar los casos de denuncia que existan, ¿no? Y también para poder implementar las medidas anteriores que veíamos de detección y de prevención. Por ahí yendo un poquito más a cómo podemos pensar a los protocolos, o más allá de los protocolos, por ahí para sacarle esa palabra como tan rimbombante, sino como pensar de qué manera podemos implementar una guía de acción frente a cualquier hecho de denuncia que nos permita evitar caer en determinados sesgos, en determinadas prácticas que, por más que tengamos las mejores las voluntades para poder acompañar a él o la compañera que esté pasando por esa situación, bueno, quizás terminemos revictimizándolo, ¿no? Entonces, la idea es poder compartirles acá algunos de los ítems, algunas de las recomendaciones que nos fueron realizando distintas compañeras, compañeros que se encuentran a cargo o intervienen en los procesos de acompañamiento y seguimiento de las denuncias por violencia y acoso. Uno de los primeros ejes que para compartir es que es importante la planificación de la acción sindical, la planificación de, bueno, cómo se reciben las denuncias, ¿no? Y socializar, bueno, si las denuncias pueden ser recibidas en forma directa o indirecta, si va a ser en forma escrita, oral o cualquier otro medio. Y una vez que se decidan, es un canal o varios canales poder socializarlos, ¿no? Si es un correo electrónico, bueno, poder compartirlo en todos los espacios de trabajo, ¿no? Si va a ser en forma personal, bueno, definir, bueno, dónde y quién va a ser, ¿no? Si van a ser buzones anónimos también, pero que lo importante es conocer los distintos dispositivos y poder socializarlos. En segunda instancia, pensar que, bueno, al momento de cómo se van a atender las denuncias, que no pueda ser como cualquier compañera o compañero. Y esto no es porque no puedan ser capaces, sino porque es necesario que la atención de las denuncias sean con personas que conozcan todo el seguimiento en el cual se va a ver atravesado la persona que denunció, ¿no? Que esté preparado en términos de, bueno, qué preguntar, qué no preguntar, cómo desarrollar una escucha activa para que el otro señale lo que le considera que es importante, ¿no? No para tomarlo como una verdad absoluta de lo que nos viene a contar, pero sí para respetar, bueno, es una compañera, un compañero que está viviendo una situación que lo dañó, que probablemente esté susceptible, que esté pasando por un mal momento, que quizás no sea el único compañero o compañera que atraviesa esa situación, ser claro, ¿no? En cuáles son los pasos a seguir, en el caso que la única vía sea la vía administrativo-burocrática, pero que nosotros, en nuestra forma de acompañamiento, evitemos que este compañero o compañera tenga que ir más de una vez a relatar qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, primero va con el delegado, después va con la oficina que definimos o el sector que definimos que se va a encargar de recibir esa denuncia y después con otra persona. Bueno, tratar de evitar eso. Que los lugares en los cuales se atienda esa escucha o esa toma de denuncias sean espacios seguros donde no tengas que cruzarte con la persona que justamente ejerció ese daño. Mantener la privacidad, es importante mantener tanto la privacidad de la persona que denuncia como la persona denunciada, ¿no? También preguntar, bueno, si este compañero o compañera quiere que se dé a conocer su caso en términos públicos o no, o prefiere simplemente mantenerlo en la privacidad, hasta qué punto quiere accionar o hasta qué punto no. Lo mismo en el caso de la existencia de testigos o no, ¿no? A veces las denuncias pueden ser en primera persona y a veces pueden ser de otros compañeros o de terceras personas. Y ahí también tenemos que ser bastante claros y tomar decisiones conscientes de la protección de la privacidad del nombre de la persona que viene a traer esa denuncia durante quizás todo el seguimiento. Y por eso también es importante que sea claro quiénes van a ser los encargados de asumir esos roles. También pensar que existan o implementar o negociar o contemplar que existan licencias por violencia y acoso para las personas que están atravesando estas situaciones y que sean licencias que también se puedan tomar con algún tipo de privacidad, ¿no? No es que no sea, bueno, que fulanita licencia por violencia y acoso, ¿no? Bueno, que sea una licencia que pueda pasar como más del montón. También que esa licencia puede ser tomada en función de las necesidades de ese compañero o compañera que viene a denunciar, que no implique una burocracia para tramitarla,
poder contemplar la necesidad o no de este compañero o compañera de una reubicación. Muchas veces sostenemos máximas como, bueno, la víctima nunca tiene que reubicarse. Bueno, a veces hay que escuchar y quizás realmente este compañero o compañera necesite una reubicación. O a veces podemos empezar a pensar, bueno, de qué manera reubicamos a la persona que es denunciada, pero atender siempre al caso, ¿no? De lo que nos están pidiendo. Tutelas, es decir, mecanismos de protección para las personas que denuncian, para los testigos que denuncian, para evitar futuras revictimizaciones, futuras sanciones, ¿no? Pensar, bueno, qué es lo que va a pasar durante todo el caso, que desde el momento que hacemos la denuncia en adelante, cómo hacemos para proteger a ese compañero y compañera, para en su día a día acompañarlo, evitar esto, ver si no empieza a tener como más descuentos salariales o no, o mayores hostilidades. Jimé, ¿te puedo interrumpir un segundito? Quería volver sobre el primer punto, que era el de las denuncias, porque como no podíamos ver el resultado en ese momento, por lo menos también para aprovechar la situación, que quede claro que si hay situaciones de violencia y acoso, cuáles son los lugares a los que se puede ir, ¿no? O cuáles son los lugares disponibles para hacer la denuncia. Entonces, acá hay diferentes respuestas. Una es que existen organismos dentro, o espacios dentro de la Corte y dentro de la Procuración para denunciar. Estaría bueno que se pueda decir cuáles son esos lugares y si hay experiencia en denunciar en esos lugares, cuál es esa experiencia, qué recomendaciones hay para hacer. Otros dicen en el gremio es un lugar donde yo siento que puedo ir a denunciar las situaciones que vivo, ¿no? O sea el gremio, así también en términos generales, algunas veces también se señala las áreas de género. Marcelo, si estás por ahí y querés vos comentar un poco los lugares de denuncia, te abrimos el micrófono. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por participar. A ver, nosotros como sindicato, ahí lo que le ofrecemos, ¿cómo se llama? Y le pedimos a los compañeros y compañeras que tengan que realizar alguna denuncia es que primero se acerquen al sindicato. Obviamente que ahí va a haber compañeros y compañeras que los van a poder atender, que van a cumplir con los requisitos que decía Jimena, está la secretaria de género, el secretario gremial, están capacitados en cada departamental para poder asesorar y acompañar a las compañeras y compañeros que tengan un problema de violencia en su lugar de trabajo. Y aparte, dentro de la Corte hay un ámbito que es la Secretaría de Control Disciplinario, que también está para eso. Obviamente que me parece que esto es una construcción que se van dando y que seguramente hay en ambas instituciones hay cosas para mejorar, pero la verdad que dentro de todo la experiencia nos va demostrando que vamos resolviendo situaciones. Sí, creo que a diferencia de otros ámbitos, y ahí algunas compañeras y compañeros mencionaban, en el Poder Judicial nosotros tenemos un problema problema difícil de resolver, que es que los magistrados, magistradas, jueces, fiscales, defensores, son nombrados en su cargo con acuerdo del Senado. Entonces, cuando hay una denuncia de violencia hacia el magistrado, es muy difícil trasladar a ese juez, a ese fiscal, a ese defensor, y en general, como dicen los compañeros y compañeras, el que termina siendo trasladado, sacado de ese lugar de trabajo, es el trabajador o trabajadora. En muy pocos casos hemos logrado la suspensión o el juicio político al magistrado. Me parece que, y esto tiene que ver primero con parte de la construcción que venía diciendo desde antes, y también como que son cargos que tienen una protección legal y constitucional muy fuerte, entonces para apartarlos de su cargo o removerlos, sancionarlos, es bastante difícil. Y por otro lado, me parece que a veces las soluciones, ahí lo veía una compañera que estaba hablando del tema de la carrera judicial o de cómo son los ingresos.
Me parece que nosotros venimos pensando en eso y la solución o lo que nosotros estamos buscando es la ley marco. Nosotros necesitamos una ley marco de convenio colectivo de trabajo. ¿Para qué? Para poder empezar a discutir tanto con la Corte, con el Ejecutivo, nuestro convenio colectivo de trabajo, y en ese marco, en ese lugar que nosotros entendemos que sería el lugar más democrático, o un ámbito más democrático, poder establecer cuáles son las reglas para el ingreso. Y ahí una compañera contaba que ella conoció en un curso, que le fue muy bien el curso, trabajó mucho para que le vaya bien ese curso, y por eso tiene en cuenta su capacidad, pero capaz que otro compañero que tenía la misma capacidad y no pudo acceder a ese curso, no sé, por plata, porque no estuvo en el momento indicado que yo, no conoció a esa jueza o a esa secretaria y no tuvo la posibilidad de acceder. Me parece que esas son todas cosas que tenemos que mejorar para que los distintos sectores de la sociedad puedan acceder o pueda haber un ingreso, nosotros llamamos ingreso democrático al Poder Judicial. Hoy en general, si bien hay un curso de ingreso, que se hace cada 3 años en corte, y el Ministerio Público se hace a través de Internet, a través de la página del Ministerio Público, la propuesta se termina realizando por el juez, y esto está establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para entrar a un juzgado, con lo cual el que tiene que proponer termina siendo el juez, no es que hay una propuesta a través de un orden de mérito o de una situación de que hay que cumplir con ciertos cupos para, de acuerdo, no sé, si estudiaste en universidad pública, si estudiaste en secundario público o a la clase social. Entonces es difícil que ingrese gente ajena al Poder Judicial o que antes entraba por ser meritorio, entonces tenías que trabajar 2 o 3 años en el Poder Judicial gratis para poder después entrar. Bueno, me parece que tanto el ingreso como la carrera de ascenso, como qué se hace en estas situaciones donde hay violencia en el lugar de trabajo, son justamente situaciones que debemos discutir de manera democrática. Digo de manera democrática porque entendemos nosotros como sindicato que el convenio colectivo de trabajo es un ámbito democrático, o la reunión paritaria, y lamentablemente hasta ahora lo que tenemos es normativa desde la Corte, desde el empleador en este caso, que obviamente, si bien en un montón de situaciones uno participa de esas normas o discute esas normas, termina definiendo la Corte. Entonces no es lo mismo un ámbito como el convenio colectivo que un ámbito donde la normativa se regula de otra manera. Pero bueno, me parece que son etapas o son pasos que tenemos que ir dando en la construcción de un Poder Judicial más democrático y en donde los trabajadores y trabajadoras tengamos más derechos como esto, de poder sentarnos a discutir un convenio que regule todas estas instancias y seguramente algunas más. Nada más. Gracias y bueno, digamos. Gracias, Marcelo. Bueno, retomando un poco lo que acabas de decir, pensando en términos de resolución, ¿no? Y la complejidad que tienen ustedes, los y las judiciales, esto es que de alguna manera puede que termine siendo juez y parte al momento de denunciar. Bueno, ¿quién termina resolviendo, no? ¿Qué se hace con esa denuncia, no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que se puede hacer? No obstante lo cual, lo cierto es que al momento de poder pensar, bueno, ¿qué hacemos frente a una denuncia y pensar el tema de las resoluciones? Podemos pensar incluso medidas de reparación que no tengan que ver solamente con él y la denunciante, sino que tengan que ver con los espacios de trabajo. O sea, cuando pensamos en cómo se reciben las denuncias y cómo hacemos el acompañamiento, también es poder atender, bueno, qué es lo que nos está contando esta persona, que quizás está más vinculado a sus condiciones de trabajo, ¿no? A esa jornada de trabajo, a las herramientas de trabajo. ¿No? Muchas veces el emergente de la violencia puede ser un grito, un maltrato, pero detrás de todo eso están las condiciones de trabajo que podemos empezar como a modificar, ¿no? O a traccionar, o al menos ponerla en cuestión para evitar que justamente esas rispideces y tensiones sigan existiendo, ¿no? Y además de la resolución, pensar en las cuestiones de cómo hacemos los seguimientos, ¿no? Bueno, una vez que recibimos esa denuncia, la atendemos, la procesamos, vemos qué es lo que quiere la persona que denuncia, qué es lo que podemos hacer, dar claridad en eso, ver, bueno, cómo seguimos en el día de mañana. Bueno, va a ser necesario, bueno, pensar en una formación, una campaña en ese espacio de trabajo,
porque cuando se llega a esa instancia, la instancia de un compañero o compañera que denuncia, lo que implica es que probablemente hay un lazo social o algo que se está rompiendo en esos espacios de trabajo, y la denuncia es una emergente de otras cosas que se están gestando mucho más abajo. A veces formarnos y tener conciencia y tener como conciencia colectiva que la violencia no solamente me está afectando a mí, sino que nos afecta a todos, es una manera, bueno, de poder empezar a poner frenos y a reinterpretarla y a pensar salidas, como pueden llegar a ser las reformas, los cambios en las formas en las cuales se trabaja. Y por último, en lo que hace al seguimiento de los protocolos o las guías de acciones, bueno, tener en cuenta las revisiones de nuestras prácticas, ¿no? Y la revisión quiere decir como, bueno, el protocolo no es una herramienta que una vez que nos sentamos, las discutimos y pensamos cómo es, bueno, listo, está, es algo que vamos a implementar de la misma manera en cada caso, sino que va a ser un descubrir constante, bueno, qué es lo que falló, qué es lo que falló en esta intervención o no, qué es lo que nos sumó, ¿Qué alternativa de reparación pidió esta compañero o qué cosas encontramos que podíamos hacer en este espacio de trabajo que podemos replicar en otro? ¿Qué cosas no está replicando? Que no sea que los protocolos y las guías de acción no sean algo estructurado y fijo donde querramos esto, como replicar un código sancionatorio en los espacios de trabajo, sino que al revés es una herramienta de reflexión, de atención, también como de prevención para lo que está pasando en otros espacios de trabajo. Y por último, pensar siempre como tener alertas al momento de intervenir, que no caer en revictimizaciones en todo el proceso, evitar procesos burocráticos, resguardar tanto a la víctima como a los testigos y también atender a las necesidades concretas de cada hecho, por lo último que estaba diciendo. No tomarlo esto como un ABC, entonces recibo la denuncia, lo escucho una vez, digo lo que pasa y se acabó, sino que implica algo mucho más complejo en función de la denuncia y el caso que estamos atendiendo. Queríamos dejarles, van a encontrar después en el PowerPoint algunos ejemplos de protocolo, un protocolo modelo que realiza el Ministerio de Trabajo y otros protocolos sindicales que existen. Generalmente se componen de, bueno, cómo se va a recibir la denuncia, quién la va a atender, qué es lo que se va a hacer. Hay protocolos que contemplan, ya si son negociados con las patronales, por ejemplo, sanciones. Es importante que si se contemplan sanciones, que sean sanciones graduales, ¿no? Que no sea algo como muy estandarizado de decir, bueno, la violencia psicológica implica X cantidad de sanciones y pérdidas de día de trabajo o lo que sea, sino como que se piensa como gradualmente en función de cada caso. También les dejamos algunas de las denuncias. No sé si, Juli, ¿querés comentar algo de las denuncias estas que fuimos copiando en el PowerPoint? Las denuncias clásicas que aparecen. Y más que nada poner un ejemplo de que hay denuncias que existen, ¿no? Que hoy se están haciendo denuncias, que también no es algo nuevo que venimos a decir hay que denunciar, sino que las denuncias se hacen hoy con los problemas que contaba Marcelo antes, ¿no? O sea, la vez pasada miramos un poquito algunas cosas que están en la acordada que regula el régimen disciplinario, ¿no? Que ahí estipula cuáles son las conductas sancionables y también los tipos de sanción. Ahí también decíamos muchas veces eso está regulando nuestra condición de trabajo, pero no, sin embargo no la conocemos, ¿no? No sabemos qué cosas pueden denunciar, cómo son los circuitos, qué pasa cuando se inicia una denuncia. Y uno de los problemas que hay en la actualidad también es que una vez que se hace la denuncia, la persona que hace la denuncia no se entera de nada hasta que se resuelve, y a veces ese se resuelve son años, ¿no? Entonces es como si no hubieras denunciado nada, y a veces esa acción se vuelve como un boomerang medio en contra, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas en el espacio de trabajo, empieza a decir, bueno, ¿quién denunció? Entonces, ir al sindicato, recurrir al sindicato como un espacio de organización, un espacio colectivo, es casi imprescindible, diríamos, para poder llevar adelante denuncias de este tipo y también para construir propuestas que puedan superar lo que existe hoy, que es este régimen disciplinario que es unilateral, ¿no? No sé, en los espacios de otras compañeras que hoy están presentes en otros lugares de trabajo, en algunos lugares esas herramientas se construyen de forma paritaria, con representación de trabajadores y empleadores, y en otros no. Y en general en los ámbitos públicos es más difícil
que haya instancias paritarias. Había otra también, bueno, esto es nada, como para mostrar que son algunas de las denuncias que hoy se están llevando adelante, ¿no? Y que cuesta, pero que bueno, que se hacen. Anaí. Y yo quería sumar a lo que venimos diciendo, algo que no debiéramos descuidar y que hay que ponerlo, es cómo cuidamos a las personas estas receptoras, más allá del carácter que tengan, ¿no? Que tienen que ser objetivas y neutrales y cuidar la manera en que reciben a las personas que quieran denunciar y cómo operan. Esto que decían recién de yo denunciante voy a ir a buscar respuestas ante quien denuncié, y por ahí las respuestas no van a estar en esa decisión individual. Entonces, los equipos que tengamos o que armemos para ser receptores de estas denuncias o canalizadores de estas demandas también deben ser cuidados, porque después terminan siendo también violentados, con lo cual se conforman como equipo para abordar las violencias y terminan siendo claramente violentados. Sí, totalmente, totalmente. Y por eso también es como tan importante la claridad de los procesos, la claridad de los procesos y las posibilidades y las implicancias de determinados procesos, ¿no? Porque esto, justamente, si se realiza una denuncia en el trayecto va a tardar 3 años, y ya lo sabemos, es importante como notificar, dar cuenta de eso, para que sea una decisión y quizás pensar en forma conjunta entre la persona que denuncia, los trabajadores que denuncian y el gremio. Bueno, ¿qué otras alternativas podemos tener frente a esto? ¿Qué otras herramientas podemos hacer? A veces pareciera como que la denuncia es lo único posible de hacer, ¿no? Y esperar que se resuelva con el tiempo. Y a veces podemos empezar a reflexionar y pensar otra cosa, ¿no? Reclamar un puesto más de trabajo, por ejemplo, podría llegar a ser una manera de aliviar el malestar en una oficina, porque lo que pasa de fondo es que nos están presionando porque falta personal. Mejorar las computadoras, si nuestro tiempo de trabajo no llegamos a cumplir porque no están funcionando. Entonces, las denuncias generalmente tienen que ver con unas cuestiones más interpersonales y de formas de organización del trabajo y de formas de gestión por parte de los puestos más jerárquicos, y en el fondo están más vinculadas a las malas herramientas de trabajo que tenemos, la falta de cumplimiento de nuestra jornada de trabajo, y quizás a empezar a abordarlos desde ese lugar. No exponga tanto a las personas que están siendo sujetos de las agresiones y permita como colectivizar lo que está pasando, que quizás hay personas que pueden tener más conciencia de la violencia que reciben que otras, pero en el fondo nos estamos viendo todas y todas afectados. Me estoy yendo por ahí ya de tiempo. Había una mano levantada, creo. Fernando Escarimbolo había levantado la mano. No sé, Fernando, si querés decir algo. Sí, a ver, yo ejerzo como abogado de hace casi 30 años, conozco muchos casos de denuncias de empleados en distintos foros, como dijo una colega, en el Foro de Familia de Mar del Plata, en el Foro Civil y Comercial, en el Foro Laboral. Yo creo que hay un actor que es principal, que, bueno, conozco a muchos empleados que no les queda otra alternativa que pedir el pase, y que ese actor es las ART. La ART es un actor que tiene que intervenir acá para prevenir estas situaciones de acoso, de violencia que se sufre también en el Poder Judicial. Y si la ART no actúa, habrá que ir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y si tampoco pasa nada, habrá que hacer la acción preventiva que todos ustedes saben, que es la del 1710 del Código Civil y Comercial. O sea, hoy en día la mujer tiene una protección, como ya lo dijeron todas las colegas que han intervenido. La ley está a favor del trabajador, entonces creo que la RT no puede ser ajena. Lamentablemente el Poder Judicial, como todos sabemos, está centralizado en La Plata, y por ejemplo en Mar del Plata, en muchos casos significó que para el empleado pedir el pase, y vuelvo a lo mismo, y quiero dar esta opinión para sumar. Creo que la RT es el lugar donde hay que denunciar sin poner el nombre para que ustedes no tengan ninguna represalia del juez, la situación de violencia, y tendrá que
que la RT intervenir. No hay otra alternativa para mí. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de sumar. Gracias, Fernando. No sé si hay otra mano levantada o algún comentario más. Yo, por mi parte, solamente quería agregar que es importante al momento de que pensemos la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entender que todos de alguna manera somos potenciales sujetos que ejercen o que reciban un daño, porque todos los marcadores sociales de discriminación, de vulnerabilidad y demás que vivimos en la vida cotidiana por fuera del trabajo, también lo llevamos al trabajo, ¿no? Y por eso también es importante al momento de pensar cómo prevenir y demás, empezar a desarmar todas esos estereotipos con los cuales cargamos, ¿no? Que no es una cuestión de simplemente señalar quién es el más racista o el más machista, sino empezar a pensar como colectivamente cómo vamos desarmando en los espacios de trabajo estos marcadores, estos estereotipos, estas opresiones, que lo que hacen es que esté todavía más potenciado justamente por la desigualdad con la cual tenemos frente a nuestros empleadores, que potencian justamente la competencia entre nosotros para evitar que colectivamente podamos avanzar en mejores condiciones de trabajo y de vida. Eso. Bueno, sigo yo. Bien. Bueno, un poco la idea era terminar pensando en la negociación colectiva. El convenio 190 le da un lugar muy importante a la negociación colectiva como herramienta de los y las trabajadoras a la hora de pensar y desarrollar mecanismos que le pongan límites a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido, si bien sabemos que particularmente en el Poder Judicial, bueno, hay algunas diferencias, digo, de pensar la negociación colectiva en el sector privado, me parece que es importante traer este tema, incluso ahora mostrarles algunas cláusulas en convenios y acuerdos de cosas que ya se han negociado, para poder pensar, bueno, de qué manera podemos apropiarnos nosotros y nosotras de esta herramienta. Incluso cuando nosotras hablamos de negociación colectiva en sentido amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica todas las negociaciones que hacemos sobre nuestras condiciones de trabajo con alguien que represente a nuestro empleador, ¿sí? Con algún representante del Estado, con algún representante de nuestro empleador, la empresa, digo, pero no necesariamente, me refiero a esto, no necesariamente tiene que plasmarse en un convenio o acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo. Una negociación colectiva es cualquier instancia de negociación de condiciones de trabajo, ¿sí? Puede ser una charla, puede ser un intercambio, pero siempre que estemos hablando de condiciones de trabajo, estamos también negociando colectivamente. Entonces, dicho esto, contarles que, como les decía recién, el convenio 190 es muy insistente respecto de aprovechar esta herramienta para poder ahí intercambiar y poder establecer herramientas y mecanismos que le pongan límite a la violencia del acoso. Nosotras en esta guía que hicimos para la OIT, hicimos un relevamiento sobre qué cosas se vienen negociando colectivamente respecto de poner límites a la violencia y el acoso. Y lo cierto es que hay un montón de cuestiones que ya se incluyeron y que incluso se siguen incluyendo en convenios acuerdos respecto de, bueno, ¿qué podemos hacer para eliminar la violencia y el acoso en nuestros espacios de trabajo? Acá hay un listado de cosas que se vienen incluyendo y que son, digo, bueno, posibles de pensar y ver, bueno, cuál de todas estas se pueden llegar a implementar. Algunas que tienen que ver, por ejemplo, con las licencias, ¿no? Licencias en materia de violencia laboral o violencia de acoso laboral para aquellas personas que sufren alguna situación de violencia de acoso, bueno, que tengan una licencia, ¿sí? Preestablecida. Por otro lado, distintos tipos de asistencia, ¿sí? Para las víctimas de violencia doméstica, porque si se acuerdan la vez pasada hemos visto que el convenio 190 también considera la violencia doméstica como parte de la violencia que existe en el mundo del trabajo, porque cualquier persona que es violentada, ¿sí? En su casa, en su hogar, bueno, también, digamos,
es una situación que tiene que ser contemplada, ¿sí? Por ese empleador, por esa empleadora, porque esa persona está afectada, ¿sí? Por una situación de violencia doméstica. Entonces, bueno, ¿de qué manera se le brinda asistencia a aquellos trabajadores o trabajadoras que son víctimas de violencia doméstica? Por otro lado, protocolos, en muchos casos, los protocolos, esto que veíamos recién, las guías de acción, los procedimientos, son también parte de negociaciones colectivas que logran ser homologados después. Por otro lado, otra de las cuestiones que veíamos es la ampliación de la representación en los lugares de trabajo, ¿sí? Esto de, bueno, también pensar en más representantes, más delegados en los lugares de trabajo, porque van a abordar otro tipo de cuestiones, así como, por ejemplo, hay delegados que forman parte de los comités mixtos de higiene y seguridad. Bueno, también pensar de qué manera se puede ampliar la representación para tratar temáticas vinculadas a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También la creación de comités mixtos. Hay, y digamos, se vienen registrando mayores cláusulas donde se conforman comités mixtos, ¿sí? ¿Qué quiere decir comités mixtos? Bueno, con representación de trabajadores y empleadores, donde puntualmente, por ejemplo, se trabaja para diseñar herramientas, ¿sí? o mecanismos que le pongan límites a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y después también esto que se conversó hoy respecto de los criterios de selección y promoción de personal, ¿sí? Bueno, empezar a pensar de qué manera podemos discutir en nuestras negociaciones colectivas los requisitos, ¿sí? Para la selección, para la promoción en el trabajo, porque muchas veces, y esto, bueno, salió acá, estos requisitos también, digamos, implican o pueden, digamos, derivar en situaciones de violencia y acoso para determinadas personas. Cuanto más arbitrarios, bueno, digo, esos criterios pueden estar más teñidos de violencia y acoso, por lo cual es interesante poner esto sobre la mesa y que sea también parte de nuestra discusión de condiciones de trabajo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes ahora una serie de cláusulas que bueno, que seleccionamos y que tienen que ver con distintas cosas que se vienen incluyendo en convenios colectivos. Si me dan un segundo, porque no ¿las ven bien? Yo no puedo leer tan chiquito. A ver. Sí se ven. Sí, depende. Las voy a abrir acá. Bien. Sí, yo las voy a leer de acá de la planificación. Pero bueno, la idea era compartir con ustedes, para que vean, estas son cláusulas de convenios y acuerdos colectivos que ya fueron homologados. La primera, por ejemplo, refiere a la creación de un comité de género. Y dice, las partes, teniendo en cuenta el avance a través de las leyes 26.485 de protección para erradicar la violencia contra las mujeres y la 27.499, la ley Micaela, acuerdan crear un comité de género para abordar temáticas relacionadas a la perspectiva de género en el ámbito laboral y social dentro de la empresa. Ambas partes se comprometen a elaborar en un plazo no mayor a 90 días las funciones, procedimientos, alcances, protocolos y demás particularidades con las que regirá el mismo. Bueno, esto es una cláusula, digamos, que está creando un comité y que le está poniendo un plazo concreto para definir funciones de ese comité. Lo que también, digamos, muchas veces encontramos son diversidad en estas cláusulas. A veces hay cláusulas más bien operativas, como por ejemplo esta, donde está estableciendo un plazo concreto y la creación, digamos, de este comité. Y hay otras cláusulas que son más, digamos, declarativas. Vamos a ver incluso ahora una de ellas donde, digamos, bueno, es más una expresión de principios, ¿sí? Una declaración de intenciones, pero no tanto algo concreto, sí, algo operativo, sí, que sepamos de qué manera se operacionaliza, digamos. Bueno, esto también, digamos, hay una diferencia en de qué manera se avanza en la negociación colectiva con esto. La otra cláusula dice, las partes acuerdan en proteger a todos los y las trabajadoras de toda forma de violencia y acoso laboral, incluidos los de género, las partes a través de sus comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, donde hubiera, o a través del cuerpo de delegados en su defecto, se comprometen a generar mecanismos para la atención de denuncias sobre violencia laboral y de género que, en caso de verificarse, realicen acciones que garanticen el cese de la misma, la protección al denunciante y de corresponder a los testigos. Para ello, frente a denuncias por violencia de género, se deberá recurrir al protocolo de prevención y acción en casos de discriminación, acoso o violencia por razón de género contra mujeres y personas LGBT del Sindicato de Prensa de Rosario, y en los demás supuestos se podrán recurrir
en consulta y asesoramiento al área de violencia laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bueno, lo mismo, si acá está estableciendo un procedimiento claro y concreto respecto de, bueno, ¿qué pasa cuando sucede una situación de violencia de acoso? La siguiente dice, las partes en forma conjunta se comprometen a continuar alentando políticas inclusivas que fomenten la diversidad cultural, etaria, de género, trabajo de mujeres, etcétera, en sus relaciones laborales. Así también realizarán su mayor esfuerzo positivo para desalentar cualquier acción en contrario. Bueno, un poco acá lo que decía recién, ¿no? Esta, por ejemplo, es un ejemplo de, digamos, una cláusula que tal vez es más una declaración de principios que algo operativo. Por supuesto que no da lo mismo que esté que no esté. Es interesante que esté y es importante que esté y que forme parte del cuerpo de un convenio, un acuerdo colectivo de trabajo. Pero a diferencia, por ejemplo, de las anteriores, bueno, no dice de qué manera se va a garantizar esa diversidad. Y la última es, respecto al protocolo, dice, las partes se comprometen a tratar y consensuar un protocolo que regule el procedimiento a seguir en la empresa y ante la denuncia de hechos de violencia de cualquier índole en el seno de las relaciones laborales, sea que este se manifiesta como un acto de hostilidad, acoso, discriminación y o cualquier modo lesivo que repercuta de manera directa en la convivencia dentro del ámbito de trabajo. A tales efectos, en el curso de los próximos días, la empresa le hará llegar a las autoridades de la asociación un primer borrador de aproximación a la temática, de modo tal de garantizar un abordaje efectivo de una temática indispensable de ser regulada. Bueno, lo mismo, ¿sí? O sea, acá se está poniendo sobre la mesa el protocolo, y ya, digamos, hay antecedentes de algunos protocolos que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, nada, un poco mostrarles esto y compartir con ustedes que hay avances en la negociación colectiva, en algunos casos se pueden plasmar y pueden ser homologados por el Ministerio de Trabajo, pero no queríamos dejar de decir que cualquier negociación colectiva es importante, sea formal o informal, y que, de vuelta, en el convenio 190, la negociación colectiva tiene un lugar importante, ¿sí? Y en el caso, digamos, en nuestro país es también importante y es interesante decirlo porque la negociación colectiva tiene ya, digamos, mucha práctica, con lo cual es una instancia que a nivel gremial me parece importante decir que sirve, ¿sí? Y que se han hecho un montón de cosas, se han pactado un montón de herramientas para ponerle al límite. Por supuesto que cada caso es particular y ninguna herramienta es o sirve para cualquier espacio de trabajo. Siempre nosotras insistimos respecto de los diagnósticos y respecto de ver, bueno, de qué manera se presentan las situaciones de violencia y acoso en ese espacio de trabajo y también de qué manera se asocian a las condiciones de trabajo, justamente porque después lo que hacemos con la negociación colectiva es establecer pautas respecto de esas condiciones de trabajo, ¿sí? Por eso es importante, digamos, me parece, pensar la violencia del acoso en ese sentido, en diálogo con las condiciones laborales, y bueno, digamos, si eso después es posible plasmarlo, llevarlo a una negociación colectiva, bueno, mucho más. No me quiero extender más, quiero dejar algunos minutos, no sé si, chicas, ustedes quieren decir algo más, si no, tal vez, no sé, preguntar si alguien quiere decir algo, compartir algo, es el momento. No, mientras, Sí, yo entré mientras tarde, disculpa. a Ruth. ¿Puedo hablar? Sí, dale, dale. Ah, bueno, habla Ruth. Sí, bueno, primero buenas tardes a todos. Quería decirte que, bueno, en esta cuestión de lo que dijo Mariana es muy importante porque casi todos los sindicatos, nosotros estamos como AJB en una red intersindical y todos los puntos que mencionaste, tanto las comisiones mixtas, esta relación de los protocolos, esa necesidad, lo están viendo en todos los sindicatos. Y quería también hacer una cuestión, lo que dijo el letrado Fernando, que recién hace un ratito habló, que esto de la RT es muy importante, que no solamente él lo ve, sino la AJB también se dio cuenta. Lo que nos pasa con la RT, que ahí en el formulario no está ni violencia laboral, ni cuestiones psicosociales. Entonces, pero estamos en ese camino de rever la RT, porque efectivamente debería estar ahí. Pero bueno, pero lo estamos en ese camino. Y después también quería comentar esto que efectivamente, como decía Mariana y comentaba lo del convenio 190, es muy importante para los sindicatos y también obviamente para la AJB. Al margen de que por ahora nosotros no tenemos convenios, pero lo usamos. ¿Por qué? Porque vamos haciendo puentes. Y la verdad que estar ahí y asistir al compañero, y como vos decías, la figura del delegado es muy importante. Porque cuando nosotros recepcionamos ya las denuncias, ya pasó mucho esa persona de la víctima. Entonces nosotros tenemos que estar antes. Así
Así que bueno, la verdad que está interesante y bueno, y siempre estamos acorde, la JB al menos trata de hacer eso, ¿no? De poder hacerlo. Y también hay otra cuestión que es, ustedes hablaban de los espacios de escucha. Esos son muy necesarios también, pero eso también los tenemos que activar para que en los lugares de trabajo pueda darse esta cuestión. Pero en eso estamos trabajando. Así que bueno, quería agradecerles a ustedes que les pusieron bien, pusieron muy bien, y digamos, como nosotros estamos, como JB, estamos en sintonía. Gracias. Gracias. Buenísimo. Repetimos entonces que es importante que hayan completado la asistencia. Podemos compartir de nuevo el link de la asistencia, que tienen que poner su nombre, su mail, porque es a partir de las personas que se registren ahí que les va a llegar el mail para que completen un cuestionario sobre esta formación, que es la que les va a habilitar el certificado después, y también accedan a los materiales que vimos hoy, porque está en la presentación. Hace un ratito preguntaba una compañera por los protocolos y Jimena le contestaba que esos, en la presentación, todos los nombres que aparecen en azul, uno puede ir a tocarlos y ahí sale un documento. O sea, son vínculos, ¿no? Links hacia otros documentos. Lo mismo, bueno, o pedir a través del instituto o en ese mail que reciban, si necesitan más información, también la pueden pedir o les podemos alcanzar, pero también decirles que miren los materiales que les estamos proponiendo, porque eso también es fuente de nueva información. Jorge, tenés levantada la mano. Sí, yo quería decir que acabo de terminar una participación en la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y justamente la discusión fundamental fue sobre convenios colectivos, la ordenanza 151 de la OIT, que obliga a los estados a los convenios, y hemos recibido, digamos, escuchado las discusiones de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe sobre las distintas situaciones de convenio, y la verdad que se escucha muy parecido a lo que lamentablemente pude escuchar recién al final, porque realmente creo que las condiciones, el convenio colectivo justamente, y en los países donde la derecha se impone más, justamente restringe los derechos de los trabajadores, y justamente la restricción de ese derecho es no conceder los convenios, por más que hasta en algunos países constitucionalmente está impuesto la obligación, los estados no convocan. Entonces, esto me parece que es importante que nos hagamos carne, y algo que surgió también, que los trabajadores hagan carne de la necesidad de un convenio colectivo, de las condiciones de trabajo, que las condiciones de trabajo y los sindicatos no tienen que ser exclusivamente unos reivindicadores digamos, de sueldos, sino tenemos que además las condiciones de trabajo implican gran parte de la vida de los trabajadores, y bueno, y esto el Estado o los poderosos lo saben y tratan de conculcarlo, y bueno, es el debate que tenemos que darnos, y justamente creo que es la unidad de los trabajadores de toda Latinoamérica lo que va a lograr un cambio, más allá de que en la Federación venimos impulsando el convenio colectivo nacional de los trabajadores. Me parece que es algo que viene haciendo resonancia en todos los trabajadores, y me parece muy buen aporte, y la verdad que me parece muy interesante lo poco que escuché de esta reunión. Bueno, les quiero agradecer, y realmente me parece que somos muchos los que estamos discutiendo estos temas. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, esto también, remarcar que son distintos niveles de acción, ¿no? A veces pasa que es como que, bueno, parece que no estamos resolviendo nada, es verdad, porque esta es una formación, ¿no? Pero es una formación que es un granito de arena más en la acción cotidiana, ¿no? Que se lleva adelante. Cada uno tiene la posibilidad desde su lugar de hacer su aporte, y a veces ese aporte es conversar con el compañero, empezar a organizarse. Como dijimos, ningún problema de violencia y de acoso
ni en el Poder Judicial ni en otros espacios de laburo se va a resolver por hacer una presentación en una secretaría de personal o mediante un acto administrativo, digamos, porque tiene que ver, como venimos viendo, con cuestionar las formas en las que nos relacionamos, las formas en las que trabajamos, las condiciones de trabajo que nos ponen. Entonces, necesariamente es una acción colectiva, y cuanto más colectiva sea, mejor va a ser y mejor se va a poder sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nada, resaltar eso y resaltar la idea de proceso. Gracias por estar presentes, Jimena y Mariana, si quieren decir algo más. No, simplemente agradecer y bueno, que tienen la guía a disposición para consultarla, para que vean las distintas herramientas que existen y esto que, como decías vos, Juli, que a veces con pequeñas acciones, con pequeñas herramientas también se está avanzando un montón, que no necesariamente tiene que haber un convenio colectivo homologado para que sea una herramienta que le ponga límites a la violencia y al acoso, que también parte de esta, me parece, de estos debates y de estos encuentros, ya poner el tema sobre la mesa es un montón. Así que, bueno, nada, solamente agradecerles por la participación y por haber compartido esta capacitación con nosotras. Sí, nuevamente gracias. Eso, la guía es una socialización de herramientas que existen, que cada uno puede tomar o descartar o reformular las que encuentren ahí. Y que quizás con el solo hecho de empezar como a desnaturalizar nuestras condiciones de trabajo y conversar con otros para que también las puedan desnaturalizar y organizarnos en nuestro espacio de trabajo es quizás como el primer pasito para poder avanzar en al menos limitar la violencia y el acoso que hay en nuestros lugares de trabajo. Camilo y Fernando, no sé si Muy alguno de bien. ustedes... Gracias a ustedes, Jimena, Juliana, Mariana, también Marcelo y Ruth por la JB que estuvieron participando, y a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. El día de mañana van a recibir todos y todas, quienes se hayan acreditado con el formulario, un correo electrónico detallando cómo hacer para acceder al material que las expositoras mencionaron y el certificado también a través del campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Creo que eso es todo por hoy, entonces espero que nos encontremos de nuevo pronto en una nueva actividad y bueno, les deseo una buena tarde a todos y a todas.